Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Representaba todo lo que la galaxia apreciaba de la violencia civilizada. Celebrado una vez cada década en la magnífica Arena Nexus, exhibía a los mejores guerreros de todo el espacio conocido. Cada especie enviaba a sus combatientes más matemáticamente perfectos, genéticamente superiores y estratégicamente brillantes para dirimir asuntos de derecho planetario de jactancia. El torneo había evolucionado hasta convertirse en algo que se asemejaba a un cruce entre el combate de gladiadores y la defensa de una tesis universitaria, con revisión por pares y notas a pie de página incluidas. Durante el último siglo, 3 especies habían dominado el campeonato con una consistencia tan predecible que hacía llorar a los corredores de apuestas de aburrimiento. Los Centauri, esas formaciones cristalinas andantes que calculaban las probabilidades de combate hasta la 17ª cifra decimal. Abordaban la lucha como un examen de matemáticas particularmente violento. Sus guerreros pasaban décadas perfeccionando respuestas algorítmicas para cada escenario de combate concebible. Sus cerebros cristalinos procesaban cálculos de trayectoria más rápido de lo que la mayoría de las especies podían parpadear. Luchaban con la precisión fría de un programa de computadora, si los programas de computadora pudieran destrozar huesos y parecer satisfechos por ello. Los Bexkai aportaban un sabor diferente de superioridad a la arena. Humanoides de 6 brazos con reflejos que rayaban en lo sobrenatural. Trataban el combate como una elaborada danza coreografiada por colibríes cafeinados. Sus regímenes de entrenamiento incluían ejercicios de meditación que harían llorar a los monjes y simulacros de velocidad que requerían equipo especializado solo para rastrear sus movimientos. Un guerrero Bexkai podía desenfundar, apuntar y disparar 6 armas diferentes antes de que la mayoría de los seres terminaran de procesar la palabra patos. Consideraban que cualquier cosa más lenta que la velocidad de la luz estaba esencialmente estacionaria. Luego estaban los Morg, porque aparentemente el universo tenía sentido del humor sobre la guerra biológica. Estas montañas andantes de músculo y blindaje natural hacían que los tanques parecieran delicados. Su piel podía desviar armas de energía, sus huesos eran más densos que la mayoría de los núcleos planetarios, y su idea de ejercicio ligero implicaba levantar pequeños asteroides con pesas. Los guerreros Morg que entrenaban parándose en el camino de los bombardeos orbitales y quejándose de la suave masa. Abordaban el combate con la sutileza de una estrella colapsando y aproximadamente el mismo potencial destructivo. Cada especie había desarrollado metodologías de entrenamiento que lindaban con la devoción religiosa. Los guerreros Centauri se sometían a procedimientos de mejora neural que convertían sus cerebros en supercomputadoras biológicas, pasando años en cámaras de simulación ejecutando escenarios de combate con la dedicación de contadores particularmente violentos. Los candidatos Bexkai meditaban en cámaras de gravedad cero mientras esquivaban rejillas láser que se movían a frecuencias diseñadas para desafiar sus ya imposibles reflejos. Los Morakan soportaban pruebas que hacían que sobrevivir a eventos de extinción planetaria pareciera unas vacaciones relajantes. La galaxia se había sentido cómoda con esta trinidad de destrucción. Las apuestas se abrían con años de antelación, las relaciones diplomáticas se estructuraban en torno a los resultados del torneo, y civilizaciones enteras planificaban sus estrategias militares basándose en los resultados del campeonato. Todo era muy ordenado, muy predecible y muy aburrido para cualquiera que disfrutara de las sorpresas. Entonces, los humanos tuvieron que ir y arruinarlo todo existiendo. La especie más nueva en lograr el vuelo interestelar, a los humanos se les había concedido una invitación de cortesía para participar en el campeonato. La mayoría de las especies veían este gesto con la misma condescendencia benévola que se suele reservar para observar a los niños pequeños intentar matemáticas avanzadas. Los humanos eran adorables en su ambición, encantadores en su ingenuidad, y estaban absolutamente condenados a proporcionar forraje entretenido para las cintas de highlights. Carecían del poder computacional de los Centauri, de la velocidad sobrenatural de los Bexkai o de la armadura biológica de los Morg. Lo que poseían, en cambio, era una alarmante tendencia a hacer cosas que no tenían sentido matemático y, de alguna manera, tener éxito. De todos modos, la representante de la Tierra, una tal Ava Chen,
había llegado a la arena Nexus con el tipo de presencia discreta que hacía que los observadores experimentados la descartaran inmediatamente como un error estadístico. Parecía no ser más que una mujer humana moderadamente atlética, carente de cualquier mejora cibernética obvia, modificación genética o armamento visible que pudiera equilibrar el campo de juego. Los comentaristas deportivos alienígenas ya habían preparado sus obituarios compasivos, completos con conmovedores homenajes al coraje humano ante la aniquilación segura. Los Centauri calcularon sus posibilidades de supervivencia en aproximadamente el 0.00001%, un número tan pequeño que requería notación científica solo para reconocer su existencia. Los Bexkai cronometraron sus reflejos durante las demostraciones preliminares y los encontraron aproximadamente equivalentes a observar procesos geológicos en tiempo real. Los Mork probaron sus métricas de fuerza y descubrieron que apenas podía levantar lo que ellos consideraban un snack ligero. Ninguno de ellos se molestó en investigar para qué entrenaban realmente los humanos, porque, honestamente, ¿quién tenía tiempo para ese tipo de investigación académica cuando estabas ocupado siendo cósmicamente superior? Este descuido resultaría ser el tipo de error que los historiadores pasarían siglos analizando, que los filósofos debatirían en círculos académicos y que los comediantes explotarían como material hasta la muerte térmica del universo. La broma cósmica estaba a punto de comenzar, y el universo ya se estaba riendo. Crick Stan de los Centauri había pasado 5 años transformándose en lo que solo podía describirse como un arma sensible con un título en matemáticas. Su forma cristalina había sido mejorada con nodos de procesamiento cuántico que hacían que las supercomputadoras parecieran calculadoras de bolsillo teniendo una crisis existencial. Cada mañana, durante los últimos 1827 días, había ejecutado simulaciones de combate que analizaban 47.000 escenarios de lucha diferentes, cada uno calculado al microsegundo, con variables que incluían la presión atmosférica, la variación gravitacional y los perfiles psicológicos de los posibles oponentes. Su régimen de preparación se leía como una tesis doctoral en violencia aplicada. Las vías neurales habían sido recableadas para procesar datos de combate a velocidades que harían que la comunicación a la velocidad de la luz se sintiera lenta. Su estructura cristalina había sido reforzada con materiales exóticos que podían resistir las fuerzas cinéticas generadas por su propia perfección matemática. Lo más impresionante es que había memorizado cada posible ángulo de ataque, defensa y contraataque para cada técnica de combate conocida en la galaxia, organizado en una base de datos jerárquica a la que podía acceder más rápido de lo que la mayoría de los seres podían formar un pensamiento coherente. La metodología de combate Centauri era la elegancia encarnada. Cada golpe estaba calculado para una máxima eficiencia, cada movimiento, optimizado para la conservación de energía y la ventaja táctica. Crick Stan podía predecir los siguientes 17 movimientos de su oponente basándose en su postura inicial, patrón de respiración y las sutiles firmas electromagnéticas de su sistema nervioso. Había reducido el combate a una serie de ecuaciones matemáticas donde la victoria no era solo probable, sino inevitable, asumiendo que el universo continuaba obedeciendo las leyes de la física. Nara de los Bexkai había dedicado 7 años a convertirse en lo que los científicos podrían clasificar como una violación de varios principios fundamentales del movimiento y el tiempo. Su entrenamiento había comenzado en cámaras centrífugas que giraban a velocidades diseñadas para licuar la mayoría de la materia orgánica, progresando a campos gravitacionales que podían comprimir el carbono en diamantes. Cada uno de sus 6 brazos había sido condicionado independientemente, creando una guerrera que podía empuñar simultáneamente múltiples armas mientras realizaba complejas maniobras tácticas que se asemejaban a una forma particularmente agresiva de danza interpretativa. Sus reflejos habían sido afinados hasta el punto en que podía atrapar fotones individuales, asumiendo que los fotones fueran significativamente más lentos y menos esquivos. La filosofía de entrenamiento Bexkai se centraba en el principio de que, si podías moverte lo suficientemente rápido, tus oponentes parecerían estar luchando bajo el agua con los ojos vendados. Nara había dominado 847 sistemas de armas diferentes, podía cambiar entre estilos de combate a mitad del golpe, y tenía tiempos de reacción medidos en unidades que requerían nueva terminología matemática para expresarse correctamente. Su preparación incluía ejercicios de meditación realizados mientras esquivaba proyectiles disparados a velocidades cercanas a la luz,
entrenamiento de equilibrio en superficies que existían en múltiples dimensiones simultáneamente, y sesiones de sparring contra oponentes holográficos programados para luchar con la furia de estrellas colapsantes. Cuando terminó su entrenamiento, podía enfrentarse a 6 oponentes diferentes simultáneamente mientras componía poesía sobre la belleza estética de la violencia perfectamente ejecutada. Gortul de los Morakka había pasado 8 años convirtiéndose en lo que solo podría describirse como una formación geológica con problemas de manejo de la ira. Su régimen de entrenamiento había involucrado ejercicios de resistencia progresiva utilizando objetos cada vez más masivos, comenzando con pequeñas lunas y avanzando a través de cinturones de asteroides hasta núcleos planetarios enteros. Su piel había sido acondicionada a través de la exposición a la radiación estelar, bombardeos orbitales y singularidades armamentísticas, desarrollando una armadura natural que hacía que los cascos de las naves estelares parecieran papel de seda. La filosofía Morakka de preparación para el combate era bellamente sencilla: vuélvete tan físicamente indestructible que los oponentes se agoten tratando de dañarte, luego termina la lucha con una especie de contraataque devastador típicamente reservado para proyectos de demolición planetaria. Gortul había alcanzado un estado en el que sus movimientos casuales generaban actividad sísmica, sus patrones de respiración podían alterar los sistemas meteorológicos locales, y sus latidos registraban en sensores gravitacionales a 3 sistemas estelares de distancia. Sus pruebas de resistencia habían incluido sobrevivir en el núcleo de volcanes activos, soportar la presión equivalente al fondo de océanos de gigantes gaseosos y mantener la conciencia mientras era golpeado por rayos que podrían alimentar pequeñas civilizaciones. Había desarrollado la capacidad de regenerarse de virtualmente cualquier lesión, procesar cualquier toxina conocida como un snack ligero y continuar luchando mucho después de que sus oponentes hubieran muerto de vejez. Mientras tanto, informes dispersos desde la Tierra sugerían que Ava Chen se había preparado para el campeonato asistiendo a lo que los humanos llamaban pintorescamente un gimnasio, participando en actividades que se parecían más a ejercicio recreativo que a preparación militar. Aparentemente, había pasado tiempo golpeando bolsas de tela llenas de arena, corriendo en dispositivos mecánicos que no iban a ninguna parte y practicando movimientos que parecían sospechosamente elaboradas rutinas de estiramiento. Su equipo de entrenamiento podría haberse comprado en cualquier tienda minorista de consumo, sus instructores carecían de títulos avanzados en combate teórico, y su cronograma de preparación se medía en meses en lugar de años. La arena Nexus en sí representaba la cúspide de la ingeniería de sedes de combate. Campos de fuerza capaces de contener explosiones estelares rodeaban una plataforma de lucha que podía adaptar instantáneamente su composición superficial, gravedad y condiciones atmosféricas. Sensores cuánticos registraban cada aspecto del combate hasta el nivel subatómico, mientras que los sistemas de proyección holográfica permitían a los espectadores experimentar batallas desde cualquier ángulo concebible, incluidos varios que violaban la causalidad. Los establecimientos de apuestas de toda la galaxia habían establecido cuotas para la supervivencia humana que requerían notación exponencial para expresarse significativamente. Las predicciones más optimistas le daban a Ava Chen aproximadamente 14 segundos de conciencia antes de experimentar lo que los matemáticos denominaban desmontaje cinético rápido. Las estimaciones conservadoras sugerían que podría proporcionar un valor de entretenimiento más o menos equivalente a ver una pompa de jabón colisionar con una supernova. Los campeones alienígenas habían logrado la perfección a través de la ciencia, la dedicación y el tipo de preparación que transformaba a los individuos en armas vivientes. Habían eliminado cada variable, calculado cada posibilidad y optimizado cada aspecto de su rendimiento para lograr la certeza matemática de la victoria. Lo que no habían tenido en cuenta era la posibilidad de que las matemáticas no se aplicaran a los humanos de la misma manera que se aplicaban a los seres racionales. La arena Nexus bullía con el tipo de anticipación eléctrica típicamente reservada para ver civilizaciones ascender y caer en tiempo real. Representantes de 847 especies diferentes se habían reunido para presenciar lo que prometía ser el campeonato más predecible en la historia del torneo. La atmósfera crepitaba con emoción, frenesí de apuestas y la autosatisfacción colectiva de seres que sabían exactamente cómo terminaría esta broma cósmica. Las pantallas holográficas en toda la arena mostraban cuotas finales que requerían calculadoras científicas para comprender completamente.
La supervivencia humana figuraba en aproximadamente una posibilidad en 847 billones, un número tan astronómicamente improbable que varios establecimientos de juego habían dejado de aceptar apuestas y habían comenzado a ofrecerlas como donaciones caritativas a la investigación de la imposibilidad matemática. Los vendedores de souvenirs vendían artículos conmemorativos celebrando lo que asumían sería la partida de campeonato más corta en la historia registrada. En las cámaras de preparación cristalinas, Crick-Stan realizaba las calibraciones finales en sus matrices de procesamiento cuántico. Sus cálculos mostraban una probabilidad del 99.999% de victoria lograda a través de patrones de golpe óptimos que dejarían a su oponente inconsciente en 4.7 segundos. La humana proporcionará datos adecuados para el análisis post-combate, anunció a su equipo de apoyo, con la confianza de alguien que nunca había encontrado una variable que se negara a comportarse matemáticamente. Nara completó su meditación previa a la lucha en una cámara donde el tiempo se movía a 17 velocidades diferentes simultáneamente. Sus 6 brazos se movieron a través de rutinas de práctica que crearon breves desgarros en el espacio-tiempo local, cada gesto calculado para demostrar la inutilidad de oponerse a los reflejos Bexkai. Me aseguraré de que la humana experimente la derrota con dignidad, declaró, lo que en la cultura Bexkai representaba una misericordia sin precedentes para alguien a punto de ser completamente demolido. Gortul no requería más preparación que existir en su estado actual de invencibilidad geológica. Se sentó inmóvil en sus cuarteles, generando suficiente distorsión gravitacional para afectar la mecánica orbital de la arena. La pequeña aprenderá porque los planetas temen a los Morakka, rugió, su voz registrada en instrumentos sísmicos 3 cubiertas más abajo. Cuando Aba Chen entró en la arena, la respuesta colectiva se asemejó al sonido de 847 especies diferentes aclarando simultáneamente sus gargantas con cortés vergüenza. Vestía ropa deportiva humana estándar que parecía haber sido comprada en una tienda de artículos deportivos civiles, no llevaba armas visibles y no mostraba ninguna de las mejoras cibernéticas o modificaciones biológicas que los combatientes serios consideraban equipo esencial. Su entrada generó el tipo de aplauso respetuoso típicamente reservado para niños particularmente valientes que intentan actividades adultas. Los oficiales del torneo habían estructurado el cuadro teniendo en cuenta la participación humana, organizando que Aba se enfrentara a los 3 campeones en rápida sucesión. Este formato, apodado el guantelete de la derrota inevitable, fue diseñado para proporcionar el máximo valor de entretenimiento mientras se minimizaba la duración del sufrimiento humano. Equipos médicos se mantuvieron listos con equipos específicamente diseñados para especies que carecían del buen sentido de poseer blindaje natural. La cobertura mediática galáctica alcanzó un punto álgido mientras los expertos comentaristas ofrecían predicciones que iban desde instantánea hasta piadosamente breve. El analista principal de la red de radiodifusión Centauri había preparado un documental de 17 horas sobre matemáticas de combate que necesitaría ser condensado en un breve homenaje al coraje humano. Los periodistas de Bexkai Sports habían filmado sus comentarios en cámara lenta para asegurar que los espectadores pudieran percibir su análisis de fuego rápido de la próxima destrucción. Lo que la extensa cobertura mediática no mencionó, principalmente porque nadie se había molestado en investigar, era que Aba Chen era una ex especialista militar de la Tierra cuyos antecedentes incluían entrenamiento que los humanos llamaban pintorescamente clasificado. Su historial de servicio, si alguien hubiera accedido a él, habría revelado experiencia en aproximadamente 47 disciplinas de combate diferentes, 3 de las cuales eran técnicamente ilegales en la mayoría de los sectores civilizados del espacio. Sus instructores habían poseído el tipo de credenciales que hacían llorar de envidia a los colegios de guerra alienígenas, y su entrenamiento había involucrado escenarios que habrían impresionado incluso a los especialistas en resistencia Morakka. Los sensores cuánticos de la arena zumbaron con anticipación mientras los campos de fuerza se encendían para contener lo que prometía ser la demostración más cara de evolución alienígena superior de la galaxia. Los espectadores se acomodaron en sus asientos con la confianza satisfecha de los seres que estaban a punto de presenciar cómo el orden natural del universo se reafirmaba a través de la violencia aplicada. El remate cósmico se acercaba a la velocidad de la luz, y el universo ya estaba preparando su mayor carcajada. 3 campeones que habían entrenado durante años para lograr la perfección estaban a punto de descubrir que los humanos habían pasado milenios perfeccionando algo completamente diferente,
el arte de hacer que lo imposible pareciera fácil. El torneo estaba a punto de comenzar, y la realidad estaba a punto de experimentar lo que los humanos podrían llamar un momento de enseñanza. El primer combate comenzó con Crick Stan ejecutando lo que los Centauri consideraban una apertura perfecta, una secuencia de 17 cálculos que lo posicionaría para una entrega de golpe óptima mientras mantenía la superioridad defensiva. Su forma cristalina se movió con precisión matemática, cada paso calculado para maximizar la ventaja táctica mientras minimizaba el gasto de energía. Los procesadores cuánticos incrustados en su estructura analizaron la postura, el patrón de respiración y la tensión muscular de Ava, prediciendo sus siguientes 4.2 movimientos con certeza estadística. Lo que sucedió a continuación violó varios principios fundamentales de la matemática predictiva. En lugar de seguir cualquier patrón de combate reconocible, Ava hizo algo que hizo que los procesadores cuánticos de Crick Stan experimentaran lo que solo podría describirse como indigestión computacional. Ella tropezó ligeramente, pareció perder el equilibrio, y en el proceso de recuperarse de alguna manera terminó exactamente donde Crick Stan no había calculado que posiblemente podría estar. Su movimiento aparentemente torpe se transformó en un contraataque de manual perfecto que envió al guerrero cristalino de cara al suelo de la arena con un sonido como si una lámpara de araña fuera alimentada a través de un triturador de basura industrial. Duración del combate, 10.3 segundos. La arena se quedó en silencio con el tipo de calma atónita típicamente reservada para presenciar cómo las leyes de la física solicitan el desempleo. El equipo de apoyo de Crick Stan revisó frenéticamente su equipo, seguros de que los procesadores cuánticos de su campeón habían fallado. La imposibilidad matemática de lo que acababan de presenciar causó que varios observadores Centauri experimentaran el equivalente a pantallas azules mentales, requiriendo reinicios de emergencia de sus vías neurales. Los comentaristas se apresuraron a explicar lo que había ocurrido, pero su equipo de análisis había registrado algo que se parecía menos a una pelea y más a un experimento de física que había salido entretenidamente mal. Ava había convertido de alguna manera la perfección matemática de Crick Stan en una desventaja, usando sus patrones predecibles contra él con el tipo de conciencia táctica que sugería que los humanos podrían entender el combate de manera diferente a como asumían las especies civilizadas. El segundo combate presentó a Nara acercándose a la zona de combate con la gracia fluida de un relámpago líquido teniendo un día particularmente agresivo. Sus 6 brazos se movieron a través de secuencias preparatorias que crearon distorsiones visibles en el espacio-tiempo local, cada extremidad calculando independientemente estrategias de engagement óptimas. Ella había analizado la pelea anterior y concluyó que el éxito de Ava había sido una anomalía estadística que no se repetiría contra los reflejos Bexkai. La lucha comenzó con Nara ejecutando un patrón de asalto de 6 armas que debería haber terminado el engagement antes de que la luz tuviera tiempo de viajar desde el suelo de la arena hasta los asientos de los espectadores. Sus brazos se movieron con una precisión sincronizada que hacía que las alas de colibrí parecieran lentas, creando un torbellino de destrucción perfectamente coordinada que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Ava respondió haciendo algo que hizo que los analistas de combate experimentados cuestionaran su comprensión de las funciones motoras básicas. Se movió con lo que parecía ser un desprecio casual por las leyes de la física, fluyendo alrededor de los ataques como el agua fluye alrededor de las rocas. Si el agua pudiera lanzar contragolpes devastadores mientras parecía apenas prestar atención a la situación. Sus movimientos parecían casi perezosos en comparación con el asalto hipercinético de los Bexkai. Sin embargo, de alguna manera, ella permaneció exactamente donde las armas de Nara no estaban. El engagement terminó cuando Ava realizó lo que los humanos reconocerían como un simple hip-toss, lanzamiento de cadera, usando el propio impulso y la coordinación de 6 brazos de Nara en su contra. La guerrera Bexkai se encontró experimentando una reunión no programada con el suelo de la arena, sus 6 armas dispersas en direcciones que desafiaban varias teorías sobre la conservación del momento. Duración del combate, 11.8 segundos. La reacción de la multitud había evolucionado de un silencio atónito a algo que se parecía a un trauma psicológico masivo. El equipo de apoyo de Nara revisó y volvió a revisar sus cronómetros, seguros de que el tiempo mismo había fallado durante el engagement. Varios espectadores Bexkai tuvieron que ser tratados por shock reflexivo,
una condición que ocurría cuando los seres acostumbrados a la velocidad sobrenatural presenciaban algo que se movía más rápido que su capacidad para procesar la imposibilidad. La cobertura mediática se había degradado a un balbuceo incoherente mientras los comentaristas luchaban por describir eventos que desafiaban su comprensión de cómo se suponía que debía funcionar el combate. Aparentemente, los modelos matemáticos utilizados para predecir los resultados de las peleas habían sufrido colapsos nerviosos colectivos, produciendo resultados que sugerían que la realidad estaba experimentando dificultades técnicas. El tercer combate presentó lo que debería haber sido un desafío insuperable. Gortul se acercó a la zona de combate con la confianza inexorable de un proceso geológico que había desarrollado problemas de manejo de la ira. Su forma masiva se registró en los sensores gravitacionales de la arena, y sus movimientos casuales generaban suficiente energía cinética para alimentar pequeñas civilizaciones. Este era un ser que trataba los bombardeos orbitales como sesiones de masaje terapéutico. El campeón Morak-Ka había observado los engagements anteriores y concluyó que la imprevisibilidad humana era irrelevante cuando se enfrentaba a la simple realidad de tratar de dañar algo que era esencialmente una montaña sensible con delirios de vulnerabilidad. Su estrategia era elegantemente sencilla: permitir que la humana se agotara intentando infligir daño, luego terminar la lucha con un solo golpe devastador. Lo que realmente sucedió fue que Gortul descubrió de la manera difícil que los humanos aparentemente habían pasado un tiempo considerable estudiando algo llamado palanca, leverage, que resultó ser un concepto matemático con el que incluso la invencibilidad Morak-Ka no podía discutir de manera efectiva. El enfoque de Ava para luchar contra una montaña viviente fue no luchar contra la montaña en absoluto, sino más bien convencer a la montaña de que luchara contra sí misma. Usando lo que parecía ser una combinación de física básica y posicionamiento estratégico que habría hecho llorar de alegría a Arquímedes, se las arregló para redirigir la propia fuerza masiva de Gortul en una dirección en la que él no tenía la intención de aplicarla. El resultado fue un guerrero Morak-Ka experimentando la novedosa sensación de ser derrotado por su propia superfuerza geológica. Duración del combate, 8.2 segundos. La arena había descendido a lo que solo podía describirse como un caos controlado. Los oficiales revisaron frenéticamente los datos de los sensores, buscando evidencia de mal funcionamiento del equipo, anomalías dimensionales o señales de que la realidad estaba experimentando una falla de software. Espectadores de 847 especies diferentes se sentaron en silencio atónito, tratando de procesar la disonancia cognitiva de ver cómo sus suposiciones fundamentales sobre la efectividad del combate eran desmanteladas sistemáticamente por un ser que parecía estar realizando una demostración casual de física. Los equipos médicos se apresuraron a atender a los tres campeones que estaban experimentando diversas formas de confusión existencial junto con sus lesiones físicas. Los procesadores cuánticos de Krikestan estaban generando mensajes de error en lenguajes que técnicamente no existían. Nara se movía a velocidades normales por primera vez en 7 años, creando una experiencia desorientadora que la hizo cuestionar la naturaleza del tiempo mismo. Gortul estaba descubriendo que incluso la invencibilidad geológica tenía sus limitaciones cuando se aplicaba incorrectamente. La comprensión colectiva estaba empezando a calar en la audiencia galáctica. Acababan de presenciar algo que requeriría nuevos capítulos en los libros de texto de teoría de combate, suponiendo que alguien pudiera descubrir cómo explicar lo que realmente había ocurrido. La imprevisibilidad humana, al parecer, no era un bug en el sistema, sino más bien una característica que nadie se había molestado en tener en cuenta en sus cálculos. 3 campeones habían entrenado durante años para alcanzar la perfección, solo para descubrir que la perfección tenía una vulnerabilidad crítica. Asumía que el universo continuaría comportándose racionalmente. La arena Nexus se había transformado en lo que los sociólogos clasificarían más tarde como un motín controlado de confusión. Los protocolos de emergencia se activaron cuando 847 especies diferentes experimentaron disonancia cognitiva simultánea. Su comprensión fundamental de la efectividad del combate había sido completamente deconstruida en menos de 30 segundos de tiempo total de lucha. Los equipos médicos se apresuraron a tratar a los espectadores que sufrían de lo que los médicos diagnosticaron como síndrome de ajuste a la realidad, una condición que ocurría al presenciar eventos que desafiaban las suposiciones centrales sobre cómo se suponía que debía funcionar el universo. Los oficiales del torneo se reunieron en sesión de emergencia,
revisando frenéticamente los datos de los sensores y los diagnósticos del equipo en busca de alguna explicación racional para lo que había sucedido. Su conclusión preliminar sugería un fallo generalizado del equipo, interferencia dimensional o la posibilidad de que las matemáticas mismas se hubieran jubilado anticipadamente. Los sistemas de análisis cuántico que habían registrado cada microsegundo de combate estaban produciendo resultados que requerían nueva terminología matemática para expresarse correctamente. Mientras tanto, las redes de medios intergalácticos habían descendido a lo que caritativamente podría describirse como histeria profesional. Los comentaristas que habían preparado horas de análisis sobre la inevitable derrota humana se encontraron improvisando explicaciones para eventos que desafiaban su experiencia. El especialista en combate matemático de la red de radiodifusión Centauri había sufrido lo que parecía ser un colapso intelectual, murmurando repetidamente cálculos que producían resultados imposibles. Los periodistas de Sky Sports estaban realizando entrevistas a velocidad normal por primera vez en sus carreras. El SOC había desactivado temporalmente sus reflejos sobrenaturales. La revelación de los antecedentes reales de Abachen surgió gradualmente a medida que el cuerpo diplomático de la Tierra se encontró respondiendo a consultas cada vez más frenéticas de las agencias de inteligencia galáctica. Su historial de servicio, cuando finalmente fue desclasificado bajo una presión diplomática extrema, pintó una imagen que hizo que los ejércitos alienígenas cuestionaran sus estándares de admisión. Ex especialista de operaciones especiales de la Tierra con entrenamiento avanzado en 17 sistemas de artes marciales diferentes, certificada en tácticas de guerra no convencional y experimentada en escenarios de combate que habrían desafiado incluso a los especialistas en resistencia moracca. Sus instructores, resultó, habían incluido practicantes de disciplinas de combate que combinaban antiguas técnicas de lucha humanas con teoría táctica moderna, creando un enfoque híbrido de la violencia que enfatizaba la adaptabilidad sobre la especialización. Donde los guerreros alienígenas habían entrenado para perfeccionar metodologías únicas, Ava había aprendido a sintetizar múltiples enfoques en algo que se asemejaba a un caos improvisado, pero que funcionaba como una estrategia altamente sofisticada. Los tres campeones derrotados mostraron reacciones que iban desde la confusión matemática hasta el desconcierto existencial. Los procesadores cuánticos de Crick-Stan continuaron generando mensajes de error mientras intentaba recalcular su comprensión de la teoría de la probabilidad de combate. Las acciones de la humana existen fuera del modelado matemático, anunció con un tono que equivalía a un vaya. Su respeto a regañadientes fue evidente en su solicitud de estudiar la imprevisibilidad táctica humana para futuras mejoras algorítmicas. Nara había descubierto la desconcertante experiencia de moverse a velocidades que le permitían observar realmente su entorno en tiempo real. Tu especie lucha como agua que ha aprendido a golpear, admitió, sus 6 brazos intentando gestos que transmitían admiración en 17 contextos culturales diferentes simultáneamente. Su análisis sugirió que las técnicas de combate humanas operaban en principios que trascendían la simple velocidad y los reflejos. Gortul, aún experimentando la novedosa sensación de haber sido derrotado por la física básica, ofreció lo que se consideraba una idea filosófica moracca. La pequeña humana entiende que la fuerza sin sabiduría es simplemente destrucción costosa, rugió, su campo gravitacional fluctuando con lo que los observadores interpretaron como confusión respetuosa. Su solicitud de entrenar con instructores de artes marciales humanos revolucionaría más tarde la doctrina de combate moracca. Los oficiales del torneo, enfrentados a resultados que amenazaban con socavar décadas de teoría de combate establecida, intentaron un control de daños a través de la interpretación creativa de las regulaciones. Anunciaron que la victoria humana representaba una fascinante anomalía que demostraba el compromiso del torneo con la competición inclusiva, mientras se encargaban privadamente estudios para determinar si las leyes de la física requerían actualización. La respuesta de Abachen a su victoria fue quizás el aspecto más desconcertante de toda la situación. Cuando fue entrevistada por representantes de los medios cada vez más desesperados, mostró el tipo de vergüenza modesta típicamente asociada con ganar accidentalmente un juego casual en lugar de revolucionar la teoría de combate galáctica. Simplemente hice lo que se sintió natural, explicó con un encogimiento de hombros que de alguna manera transmitía tanto humildad como la confianza casual de alguien que nunca había dudado del resultado.
Su sugerencia de que la Tierra poseía algunas otras personas que podrían estar interesadas en competir causó que varios oficiales del torneo experimentaran lo que el personal médico diagnosticó como trastorno de pánico anticipatorio. La posibilidad de que la humanidad pudiera poseer individuos adicionales con capacidades similares tenía implicaciones que amenazaban con reestructurar la dinámica de poder galáctica de maneras que requerían protocolos diplomáticos completamente nuevos. La broma cósmica había llegado a su remate, y el universo todavía se estaba riendo de las expresiones en los rostros de todos. El universo, al parecer, había estado operando bajo un malentendido fundamental sobre la relación entre preparación y efectividad. Mientras las especies civilizadas habían pasado siglos perfeccionando el arte del dominio especializado, los humanos aparentemente habían dominado algo mucho más peligroso: la capacidad de hacer que la experiencia pareciera obsoleta a través de la pura adaptabilidad. La comunidad galáctica se encontró recalibrando su comprensión de la imprevisibilidad humana, un rasgo que previamente había sido descartado como encantadora ingenuidad, pero que ahora requería una reclasificación como una ventaja estratégica legítima. Las agencias de inteligencia de todo el espacio conocido comenzaron a revisar frenéticamente sus evaluaciones de amenazas de una especie que aparentemente podía violar la certeza matemática a través de la improvisación aplicada. Los oficiales del torneo anunciaron que los futuros campeonatos incluirían una participación humana ampliada, una decisión que hizo que los establecimientos de apuestas implementaran nuevas categorías de resultados imposibles. Los ejércitos comenzaron a ofrecer cursos de adaptación táctica no convencional, mientras que los teóricos del combate comenzaron a estudiar la guerra humana con el tipo de desesperación académica típicamente reservada para comprender la mecánica cuántica durante un colapso de la realidad. Las tres especies alienígenas que habían dominado el campeonato durante un siglo se enfrentaron ahora a la humillante perspectiva de aprender de seres que antes habían considerado adorables en su ambición. Las metodologías de entrenamiento que habían parecido perfectamente lógicas de repente aparecieron como elaborados ejercicios de hermosa irrelevancia cuando se enfrentaron a oponentes que se negaron a comportarse de manera predecible. Lo que había comenzado como una broma cósmica sobre la insuficiencia humana se había transformado en algo mucho más inquietante, una demostración de que la comprensión de la galaxia sobre la efectividad del combate podría haber estado fundamentalmente equivocada desde el principio. La preparación, resultó, podía ser una magnífica trampa cuando creaba expectativas que la realidad se negaba a honrar. El campeonato de combate interespecies continuaría, pero con el conocimiento aleccionador de que el universo contenía seres que podían derrotar la perfección matemática, la velocidad sobrenatural y la invencibilidad geológica, usando nada más que la aterradora habilidad humana de mirar situaciones imposibles y, de alguna manera, encontrarlas simplemente inconvenientes. La galaxia había aprendido a tomarse en serio a los humanos, y francamente, todos estaban un poco preocupados por lo que eso podría significar para el futuro de los resultados predecibles. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.